El cielo sobre la Francia ocupada ardía. Era la mañana del 5 de marzo de 1944, y en algún lugar sobre la región de Burdeos, un solitario 39 Heracobra se encontraba en apuros. No de esos apuros lentos que dan tiempo al piloto para pensar, sino de esos rápidos. De esos en los que el metal chirría, el humo llena la cabina y el suelo se abalanza sobre nosotros como un puño. El piloto alemán había cumplido su cometido a la perfección. Una sola ráfaga, limpia, eficaz, letal. El avión estadounidense ya estaba destruido. Simplemente aún no había terminado de caer. En la cabina, un joven de 21 años de las montañas de Virginia Occidental tenía apenas unos segundos para decidir si ese día moriría en la campiña francesa, a miles de kilómetros de su hogar. No era coronel. No era un héroe condecorado. Aún no figuraba en los libros de historia. Era solo un joven sargento con ojos rápidos, manos firmes y una mente mecánica que había estado desmontando cosas desde antes de poder alcanzar el capó de camión de su padre. Tyro de la manilla. La capota se abrió. El aire frío lo golpeó como una pared de hielo. Y Charles Elwood Jagger, el muchacho a que llamaban simplemente un granjero, cayó del cielo sobre la Francia ocupada por los nazis, solo, con un paracaídas y nada más, en lo profundo del territorio enemigo. Lo que sucedió a continuación definiría no solo el legado de un hombre, sino todo el curso de combate aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando la historia llegara a su fin, la Luftwaffe habría aprendido una dura lección que ningún piloto de caza alemán olvidaría jamás. No hay una segunda oportunidad con Chuck Yeager. Para comprender por qué este momento fue importante, hay que comprender el cielo sobre Europa a principios de 1944. La campaña de bombardeos estratégicos aliados, conocida formalmente como Operación Point Blank, estaba, sin duda, en crisis. La octava Fuerza Aérea, que operaba bombarderos B-17 Flying Fortress desde Inglaterra, tenía la misión de destruir la capacidad industrial y militar de la Alemania nazi desde el aire. La misión era enorme. El costo, asombroso. En octubre de 1943, durante el tristemente célebre segundo ataque a las fábricas de rodamientos de Wainford, Estados Unidos perdió 60 bombarderos pesados en un solo día. 60 aviones, 600 hombres, desaparecidos en cuestión de horas, en un solo ataque. A finales de 1943 y principios de 1944, la probabilidad de que un miembro de la tripulación de un bombardero sobreviviera a una misión completa de 25 misiones era de aproximadamente 1 entre 5. Piénselo por un momento. Entre en una habitación con 5 hombres. Mírelos a los ojos. Estadísticamente, 4 de ellos no lo lograrían. Las pérdidas fueron tan catastróficas que el general Henry A. Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército, se enfrentó a serias dudas sobre la sostenibilidad de toda la campaña de bombardeos. El problema tenía nombre: escolta de cazas. Los bombarderos necesitaban protección. Pero los cazas de los inicios de la guerra, el P-38 Lightning y el P-47 Thunderbird, carecían del alcance necesario para escoltar a los bombarderos hasta el interior de Alemania y de regreso. Podían acompañar a la formación hasta cierto punto, pero luego tenían que dar la vuelta. Y en el momento en que lo hacían, la Luftwaffe los estaba esperando. Los pilotos de caza alemanes eran experimentados, hábiles y volaban en territorio alemán. Sabían exactamente cuándo debían retirarse los escoltas. Y atacaban a los bombarderos desprotegidos con una precisión devastadora. Luego llegó el P-51 Mustang, con su motor británico Merlin. El P-51 tenía un alcance de combate de aproximadamente 2.650 kilómetros, suficiente para volar desde Inglaterra hasta lo más profundo del espacio aéreo alemán y llevar a los bombarderos de vuelta a casa. Era rápido, alcanzando una velocidad máxima de 700 kilómetros por hora. Era maniobrable, y en manos de los pilotos adecuados, era un arma capaz de cambiar radicalmente el rumbo de la guerra aérea. Pero un avión es tan bueno como el hombre que lo pilota. Y a principios de 1944, se necesitaba un tipo de piloto muy particular. No solo hábil, no solo valiente. La misión requería hombres capaces de pensar en 3 dimensiones a 600 kilómetros por hora, capaces de anticipar un disparo mortal antes incluso de que el piloto enemigo apretara el gatillo, capaces de asimilar información aérea más rápido que cualquier libro de texto. Las fuerzas aéreas del ejército, con su complicado sistema de normas y burocracia, ya habían encontrado a algunos de esos hombres. Uno de ellos acababa de caer del cielo sobre Francia. Charles Elwood Jagger nació el 13 de febrero de 1923 en Mira, Virginia Occidental.
El lugar no era realmente un pueblo. Era más bien una idea, un puñado de familias en las colinas a orillas del río Mud, rodeadas de un paisaje tan hermoso como agreste. Su padre, Albert Al Jagger, trabajaba como perforador de gas natural. Era un trabajo peligroso, físico y mecánico. Uno aprendía desde pequeño cómo se comportaban las máquinas bajo presión. Aprendías que el metal te habla, si sabes escuchar. Chuck creció escuchando. Cuando era adolescente, podía desmontar el motor de un camión y reconstruirlo de memoria. Podía identificar un problema mecánico solo por el sonido, una nota desafinada en el motor, la vacilación antes de que un cilindro se encendiera. No tenía una educación formal. Se graduó de la preparatoria Hamlin en 1941 sin planes de ir a la universidad. No había dinero para eso y, sinceramente, el aula nunca había sido el lugar donde la mente de Jagger cobraba vida. Lo que cobró vida fue todo lo mecánico, todo lo que se movía, todo lo que tenía partes que podían entenderse y dominarse. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Jagger tenía 18 años. Se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército no por un apasionado discurso patriótico que hubiera ensayado frente al espejo, sino como suelen hacer los jóvenes de lugares como Mira, Virginia Occidental. Era lo correcto, la oportunidad estaba a su alcance y era física y mentalmente capaz de hacerlo. Eso fue suficiente. No empezó como piloto. Comenzó como mecánico, luego como jefe de tripulación de aeronaves. Trabajaba en los aviones en lugar de pilotarlos. Pero las Fuerzas Aéreas del Ejército, desesperadas por encontrar pilotos, habían creado un programa llamado Sargentos Voladores, soldados rasos sin título universitario que podían obtener sus alas demostrando aptitud y desempeño, en lugar de por méritos académicos. Jagger se presentó, fue seleccionado, y en 1943, a los 20 años, obtuvo sus alas de piloto y fue nombrado oficial de vuelo. Nunca antes se había subido a un avión hasta que se alistó. Piénsalo. El hombre que un día se convertiría en el aviador más famoso de la historia estadounidense no había despegado del suelo hasta los 18 años. No tenía fascinación infantil por las aves. No colgaba maquetas de aviones del techo de su habitación. Era simplemente un chico de Virginia Occidental con talento para las máquinas, una extraordinaria coordinación ojo-mano, una agudeza visual casi sobrenatural y una valentía controlada que no se puede enseñar en ninguna aula del mundo. Su vista, en particular, se convertiría en algo casi mítico entre sus compañeros pilotos. Jagger podía detectar aviones enemigos a distancias tan extremas que sus colegas inicialmente pensaron que lo inventaba. Pero no era así. Estudios posteriores confirmaron que su agudeza visual simplemente superaba la norma estadística. Procesaba los detalles a distancia con mayor rapidez y precisión que casi cualquier otro miembro de las Fuerzas Aéreas del Ejército. En un combate aéreo, la información es munición. El que ve primero al enemigo, en 9 de cada 10 casos, es el que regresa a casa. Jagger volvía a casa más que la mayoría. Cuando llegó a Inglaterra en otoño de 1943, destinado al 357º Grupo de Caza, tenía 20 años y nunca había participado en combate. Voló su primera misión en un P-39 Airacobra, un avión que, incluso en esa etapa de la guerra, se consideraba inferior a los cazas alemanes más modernos. El P-39 era un avión de motor central, potente en ciertas condiciones pero con un rendimiento limitado a gran altitud, y frente a un Focke-Wulf 190 o un Messerschmitt 109 a gran altitud, se encontraba en clara desventaja. Jaeger lo pilotó de todos modos. Lo pilotó como hacía con todo, con total atención, precisión mecánica y sin movimientos innecesarios. Luego llegó el 5 de marzo de 1944. En esa misión, un piloto de caza alemán lo interceptó en el ángulo y la posición equivocados, y el avión de Jagger fue alcanzado. De forma catastrófica. Sin más opciones, hizo lo único racional que le quedaba. Se lanzó en paracaídas. Sobre Francia. Tras las líneas enemigas. Solo. Las normas de las Fuerzas Aéreas del Ejército en aquel entonces eran explícitas. Cualquier aviador derribado sobre territorio ocupado y que hubiera recibido ayuda de redes de la resistencia para regresar a Inglaterra tenía prohibido volar más misiones de combate sobre ese territorio. La lógica era protectora. Si era capturado, el piloto podría revelar información sobre las redes clandestinas de escape que lo habían ayudado. Estas redes estaban formadas por civiles extraordinariamente valientes que afrontaban la tortura y la muerte por cada aviadora que protegían. La norma existía para protegerlos. Jagger entendió la regla.
Simplemente no tenía intención de seguirlo. Lo que ocurrió entre el 5 de marzo y el momento en que las botas de Jagger volvieron a pisar suelo inglés es una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial, y también una de las menos comentadas, porque el hombre que la vivió era conocido por su aversión a la autopromoción. Tras aterrizar en paracaídas en la campiña francesa, Jagger fue encontrado casi de inmediato por miembros de la resistencia francesa, el grupo armado que operaba en las zonas rurales y boscosas de la Francia ocupada. Se trataba de campesinos, maestros, pastores y comerciantes que habían decidido arriesgarlo todo contra la ocupación nazi. Lo escondieron, lo alimentaron, lo trasladaron a través de una red de casas seguras que se extendía por cientos de kilómetros de territorio controlado por el enemigo, pasándolo de un grupo de valientes civiles a otro. Jagger resultó herido. Tenía metralla en los pies, producto del enfrentamiento inicial y de posterior rescate. Además, era completamente incapaz de comunicarse en francés. No hablaba ni una palabra. Sin embargo, gracias a una combinación de gestos, notas escritas y el extraordinario ingenio de los combatientes de la resistencia que lo rodeaban, este joven de 21 años, oriundo de Virginia Occidental, logró moverse entre las sombras de la Francia ocupada sin ser detectado. En marzo de 1944, la resistencia lo trasladó al sur, a los Pirineos, la cordillera que forma la frontera natural entre Francia y la neutral España. Los Pirineos en invierno no son montañas que uno quiera cruzar con los pies lastimados y sin entrenamiento de montaña. Son escarpados, expuestos, fríos e implacables. La ruta que tomó Jagger incluía elevaciones de más de 1.800 metros, a través de un terreno que podía matar a un hombre desprevenido en cuestión de horas. De todos modos, las cruzó. A pie, en marzo, llegó a España. Fue internado brevemente por las autoridades españolas. España era oficialmente neutral, pero la situación política durante la Segunda Guerra Mundial era muy compleja, y finalmente logró llegar al consulado estadounidense en Barcelona. Desde allí, fue trasladado de vuelta a Inglaterra. Tiempo total de ausencia, aproximadamente 7 semanas. Regresó a su base aérea, entró por la puerta e inmediatamente les dijo a sus oficiales al mando que quería volver a volar. Le dijeron que no. La regla era clara. Había sido un fugitivo. Había estado protegido por redes de la resistencia. No podía realizar misiones de combate sobre la Europa ocupada. Hacerlo pondría en peligro la vida de todos los franceses y francesas que lo habían ayudado a regresar a casa. Jagger no gritó, no discutió. Hizo algo mucho más estadounidense. Escribió una carta, directamente al general Duig de Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. La carta era breve, respetuosa y se centraba exclusivamente en un punto. La guerra aérea entraba en una fase crítica. La octava Fuerza Aérea necesitaba pilotos de caza experimentados en 51 Mustang, y el sargento Charles Jagger era uno de los mejores. La exención tenía como objetivo proteger a las redes de la resistencia, pero si éstas eran informadas y aceptaban que Jagger no regresaría a su región, el riesgo se eliminaba. Jagger se ofreció a prestar cualquier juramento necesario. Se ofreció a aceptar cualquier condición impuesta para su reincorporación. Simplemente quería volar. Eisenhower, que estaba rodeado de preocupaciones más apremiantes que los deseos de un sargento, leyó la carta y aprobó la excepción. Fue un resultado burocrático extraordinario que tendría consecuencias igualmente extraordinarias. Chuck Jagger volvió al cielo. El P-51 de Mustang era una máquina completamente diferente del P-39 Airacobra. Si el P-39 era un avión de trabajo fiable, funcional, limitado, capaz de cumplir su cometido dentro de parámetros definidos, el P-51D era algo completamente distinto. Era elegante en el sentido más puro de la ingeniería, lo que significa que hacía exactamente lo que se le había diseñado para hacer con el mínimo esfuerzo y la máxima eficacia. La cabina de burbuja proporcionaba al piloto una visibilidad de 360 grados prácticamente sin obstáculos, algo crucial en un combate aéreo. El motor Merlin le otorgaba una velocidad de ascenso, una velocidad máxima y un rendimiento a gran altitud que podían igualar a cualquier avión de la Luftwaffe. Y su alcance, ese extraordinario alcance de combate de más de 1.600 millas de ida y vuelta, significaba que, por primera vez en la guerra aérea europea, los bombarderos contaban con un compañero que podía acompañarlos durante todo el trayecto hasta el objetivo y de regreso a casa. Jagger se adaptó al P-51 como un maestro carpintero a una herramienta perfecta. Poseía los conocimientos mecánicos para optimizar los sistemas de la aeronave, la agudeza visual para identificar amenazas antes incluso de que otros pilotos supieran de su existencia,
y la disciplina física para mantenerse firme en maniobras extremas de gravedad con una serenidad que sus compañeros de ala encontraban casi inquietante. Además, había otro aspecto del vuelo de Jagger que lo distingue en la historia: su puntería. La mayoría de los pilotos de caza de la Segunda Guerra Mundial eran malos tiradores aéreos. Estudios posteriores a la guerra indicaron que aproximadamente el 30% de todos los pilotos de caza fueron responsables de casi todas las bajas debido a la enorme dificultad del tiro aéreo. El objetivo se mueve. Tú te mueves. La geometría de un disparo de desviación, donde disparas no a donde está el enemigo, sino donde va a estar, requiere una combinación de razonamiento espacial, comprensión mecánica y una calma practicada que la mayoría de la gente simplemente no puede desarrollar bajo la presión del combate. Jagger tenía las tres. Además de su extraordinaria vista, tenía la ventaja de haber pasado su infancia practicando tiro al blanco en movimiento en las colinas de Virginia Occidental. Comprendía la física de un objeto en movimiento de forma intuitiva, no matemática ni teórica, sino con la profunda práctica que solo se adquiere tras miles de horas de uso. No calculaba la desviación, la sentía. Para el otoño de 1944, se había convertido exactamente en el tipo de piloto que la octava Fuerza Aérea necesitaba. Experimentado, disciplinado, letal y muy difícil de atrapar. El 12 de octubre de 1944, todas esas cualidades convergieron en un solo día que consolidaría el lugar de Chuck Jagger en la historia de la guerra aérea. La misión del 12 de octubre fue una misión de escolta de largo alcance en lo profundo del espacio aéreo alemán, el tipo de misión que definía el trabajo diario del 357º Grupo de Caza. La formación de bombarderos era inmensa. El objetivo estaba en una zona remota, y la Luftwaffe, luchando con la desesperación propia de saber que Alemania estaba perdiendo la guerra, desplegaba todos los aviones disponibles para destruir las formaciones antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Cuando aparecieron los cazas alemanes, lo hicieron en gran número. Lo que ocurrió en el espacio aéreo del oeste de Alemania aquella mañana de otoño no fue un enfrentamiento táctico ordenado. Fue una auténtica batalla campal, el término que usan los pilotos de caza para describir un combate cuerpo a cuerpo tridimensional donde las aeronaves de ambos bandos giraban, se lanzaban en picado, ascendían y disparaban en todas direcciones a la vez. En una batalla así, la percepción de la situación lo es todo. El piloto que procesa la mayor cantidad de información con la mayor rapidez, a la vez que ejecuta maniobras físicas en fracciones de segundo, es el que sobrevive. Jagger no solo sobrevivió al 12 de octubre, él lo dominó. En un solo día de combate, Charles Jagger derribó 5 aviones alemanes, convirtiéndose en as en una sola misión. Pero lo más destacable del día no fue la cantidad de derribos, sino el enfrentamiento final. En medio del caos de la batalla, Jagger se encontró persiguiendo a un Messerschmitt 109, uno de los aviones más emblemáticos de la Luftwaffe. El derribo fue sencillo, una aproximación limpia, una ráfaga precisa y el Messerschmitt cayó. Pero mientras aquel avión caía, Jagger ya había divisado algo más. Otro avión alemán, intentando escapar en medio de la confusión, ganaba altitud y se dirigía hacia el este. Jagger viró su P-51 y lo persiguió. Acortó la distancia, apuntó y disparó. Al finalizar el combate, Charles Jagger sumaba 5 derribos confirmados ese día. Era el as del 357º Grupo de Caza, uno de los pilotos de P-51 más eficaces de toda la octava Fuerza Aérea y, con 21 años, un veterano de combate de extraordinaria capacidad que había sido derribado sobre Francia, cruzado los Pirineos a pie, regresado al combate tras una apelación al comandante supremo aliado, posteriormente, forjado uno de los récords de combate en un solo día más notables del teatro europeo. Pero el 12 de octubre de 1944 no fue el final de la historia, ni de cerca. En noviembre de 1944, con el rumbo de la guerra aérea cambiando y los aliados comenzando a presionar en la propia Alemania, Jagger tuvo lo que quizás fue su enfrentamiento aéreo más significativo desde el punto de vista psicológico. La Luftwaffe, en un intento desesperado por recuperar cierta superioridad aérea, había introducido el Messerschmitt 262, el primer avión de combate a reacción operativo del mundo. El Me-262 no fue un pequeño avance tecnológico, sino un salto cualitativo. Impulsado por 2 motores turborreactores Jumo 004, el avión podía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 559 millas por hora, unas 100 millas por hora más rápido que el P-51 en su mejor momento.
Podía ascender más rápido y superar en aceleración a cualquier avión de hélice existente. En teoría, el Me-262 debería haber sido imbatible. En teoría. Jaeger Trapo 1. El enfrentamiento no fue un combate aéreo tradicional. No se podía combatir un avión a reacción con un avión de hélice y esperar ganar por velocidad. Lo que Jaeger comprendió, con la intuición mecánica que lo acompañaba desde la infancia, fue que el Me-262 tenía una vulnerabilidad fundamental. Sus motores a reacción eran lentos en responder. Cuando un piloto de Me-262 reducía la potencia para aterrizar, esos eran los únicos momentos en que desaparecía la ventaja de velocidad. Cuando el avión volaba bajo, lento y vulnerable, alineado en la aproximación a una pista con capacidad de maniobra limitada. Jaeger Sparrow se posicionó. Y cuando un piloto de Me-262 cometió el error de suponer que estaba a salvo durante la aproximación, Jaeger ya estaba allí. Hizo que el avión se estrellara en llamas. La victoria trascendió el logro personal. La comunidad de pilotos de cazas aliados, que utilizaban aviones de hélice, estaba profundamente preocupada por el Me-262. Representaba el futuro de la guerra aérea, un futuro en el que las máquinas que los aliados habían perfeccionado durante años podrían quedar obsoletas de la noche a la mañana. El derribo del jet por parte de Jaeger transmitió un mensaje claro a los grupos de cazas. Es posible. La tecnología puede ser superada con tácticas superiores, un mejor posicionamiento y la voluntad de pensar de forma creativa para cortar la brecha. Al finalizar la guerra, Charles Jaeger había conseguido 11 victorias aéreas y media confirmadas. La media victoria correspondía a una victoria compartida con otro piloto. Había volado 64 misiones de combate, sobrevivió a un derribo sobre la Francia ocupada, salió ileso de los Pirineos y luchó durante 2 años de combate aéreo más intenso de la historia. Tenía 22 años. Si la historia terminara ahí, ya sería extraordinaria. Un chico pobre de Virginia Occidental que transformó su instinto mecánico y su visión excepcional en una de las carreras de combate más exitosas de la octava Fuerza Aérea. El tipo de historia que se cuenta en los salones de veteranos y en las historias militares, y que permanece discretamente en los archivos, honrada pero no necesariamente celebrada más allá de quienes saben dónde buscar. Pero la historia no terminó ahí. Porque Chuck Jaeger estaba a punto de romper no solo los aviones enemigos, sino también las leyes de la física misma. La era de los reactores, que llegó en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, planteó una pregunta inmediata y apremiante tanto para militares como para científicos. ¿A qué velocidad podía volar un avión? La respuesta no era tan sencilla como parece, porque a cierta velocidad, aproximadamente 1.230 kilómetros por hora a nivel del mar, aunque variaba con la altitud y la temperatura, algo sucedía. El aire delante del objeto en movimiento no podía apartarse con la suficiente rapidez. La presión aumentaba. Se formaban ondas de choque. Los instrumentos fallaban. Las superficies de control dejaban de responder. El avión se desintegraba. La barrera del sonido había cobrado la vida de pilotos de prueba. Había destruido aeronaves. Había obligado a los ingenieros a volver a sus mesas de dibujo. Algunos científicos, basándose en la física del problema, habían llegado a la conclusión de que simplemente podría ser imposible atravesarla, que la barrera del sonido era una verdadera pared física, un punto más allá del cual el vuelo no podía continuar porque la física simplemente no lo permitía. El programa VLX-1 fue diseñado para responder a esa pregunta. El VLX-1 era una bala, literalmente. Su diseño se inspiró en el proyectil de la ametralladora Browning de calibre .50, conocido por su estabilidad a velocidades supersónicas. Se propulsaba mediante un motor cohete. Se transportaba a gran altitud bajo el fuselaje de un bombardero B-29 Superfortress modificado y se lanzaba para iniciar su vuelo propulsado. La cabina era diminuta. El tren de aterrizaje era fijo, no se podía retraer. La aeronave carecía de asiento eyectable. Si algo salía catastróficamente mal al alcanzar o superar la barrera del sonido, el piloto casi con toda seguridad moriría. Para pilotar esta aeronave, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos eligieron a Chuck Jaeger. No era científico. No se graduó en un prestigioso programa de ingeniería aeronáutica. Era un chico de granja de Virginia Occidental que sabía escuchar a una máquina y entender lo que decía. La preparación para el vuelo del 14 de octubre de 1947 en el aeródromo militar de Muroc, en el desierto de Mojave, California, se convertiría en una de las historias más célebres de la aviación estadounidense. 2 noches antes del vuelo, Jaeger se fracturó 2 costillas al caerse de un caballo,
un caballo que había estado montando en el desierto con su esposa Glenys, la mujer que conoció en California, de la que se enamoró perdidamente y a quien bautizó como X1. Bautizaba a todos los aviones que pilotaba como glamorosa Glenys. Las costillas fracturadas eran lo suficientemente graves como para que el vuelo resultara peligroso. Cerrar la escotilla de la cabina desde el interior del avión requería que el piloto usara su brazo derecho con total libertad de movimiento, algo que Jagger, con dos costillas fracturadas en el lado derecho, no podía hacer físicamente. Encontró una solución. Se lo contó a su amigo y compañero piloto Jack Ridley. Juntos idearon una solución alternativa utilizando el extremo de un mango de escoba, un trozo recortado de una escoba común, que le permitiría a Jagger cerrar la escotilla con la mano izquierda. Prácticamente no le contó a nadie más sobre las costillas rotas. Si hubiera informado de la lesión por los canales oficiales, el vuelo se habría cancelado y se habría asignado a otro piloto. Jagger había llegado demasiado lejos como para que una costilla rota lo detuviera. El 14 de octubre de 1947, apenas 2 años después del fin de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad, el capitán Charles Elwood Jagger fue liberado de la bodega de un B-29 a 23.000 pies sobre el desierto de Mojave. El Glamorous Glenny se soltó, el motor cohete se encendió y Jagger impulsó ese avión con forma de bala hacia los límites de lo que nadie creía posible. Aproximadamente a las 9:29 de la mañana, a una altitud de 43.000 pies, la aguja del Machmeter, el instrumento que medía la velocidad de la aeronave como una fracción de la velocidad local de sonido, superó el valor de 1,0, y allí se quedó. Mach 1.06, un 6% más rápido que el sonido mismo. El cielo sobre el desierto de Mojave tembló con un estampido sónico que sacudió las ventanas de los edificios en tierra firme, el estruendo de un muro que se derrumba. Jagger describió el momento con su característica sobriedad. La aguja Mach, escribió en su autobiografía, simplemente siguió su curso sin problemas, sin sacudidas, sin desintegración, sin catástrofe que desafiara las leyes de la física. El muro que todos decían que era infranqueable se abrió como si hubiera estado esperando todo el tiempo. El joven granjero de Mira, Virginia Occidental, había viajado en un cohete y roto la barrera del sonido. El legado de Charles Jagger no se limita a un solo momento, ni a un solo récord, ni a una sola guerra. Su historial de combate en la Segunda Guerra Mundial sentó varios principios que transformarían para siempre la doctrina de la guerra aérea. Su visión sobre el Me-262, que ninguna ventaja tecnológica es absoluta, que un posicionamiento superior y un pensamiento táctico pueden derrotar a una maquinaria superior, se convirtió en enseñanza estándar en todas las escuelas de aviación militar del mundo occidental. El método que empleó para derribar el caza-reacción, forzando esencialmente un enfrentamiento en desventaja en sus propios términos, se estudia hoy en día en los planes de estudio, desde la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta las escuelas de todos los países socios de la OTAN. Su regreso al combate tras ser derribado, impulsado por una carta personal a Eisenhower, creó un precedente que posteriormente se formalizó en la política militar, que las circunstancias excepcionales podían justificar excepciones excepcionales y que las normas burocráticas, si bien necesarias, no debían aplicarse rígidamente cuando la misión y la capacidad individual claramente indicaban lo contrario. Su hazaña de romper la barrera del sonido no solo estableció un récord, sino que abrió una puerta. En menos de una década, los aviones de combate de ambos bandos de la Guerra Fría volaban habitualmente a velocidades supersónicas. El bombardero furtivo V-2, el F-22 Raptor, el SR-71 Blackbeard. Todos los aviones que han volado más rápido que el sonido desde el 14 de octubre de 1947 forman parte del legado de aquella mañana sobre el desierto de Mojave. Toda la industria de la aviación comercial, que hoy transporta aproximadamente 4.000 millones de pasajeros al año, se transformó gracias al conocimiento adquirido a través del programa que Jagger lideró. Y, quizás lo más significativo, la trayectoria de Chuck Jagger reveló cómo es realmente la pericia y de dónde proviene. La cultura militar de su época, de hecho, de cualquier época, tendía a equiparar las credenciales con la capacidad. Títulos universitarios, programas de formación formal, el acento adecuado, la formación idónea. Jagger no tenía nada de eso. Tenía las colinas de Virginia Occidental, un motor diésel y una mente mecánica capaz de interpretar el mundo físico con una precisión que ninguna universidad le había brindado. Enseñó a toda una generación de pilotos de prueba que la cabina de mando era una democracia del rendimiento,
que el camino más rápido entre un sargento inexperto y los confines del mundo conocido no pasaba por las aulas, sino por la atención absoluta, la honestidad inquebrantable y la voluntad de mantener la calma mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Continuó volando para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea, donde comandó varios escuadrones y unidades de entrenamiento. Voló el F-86 Sabre. Entrenó a pilotos. Acumuló un total estimado de más de 10.000 horas de vuelo a lo largo de su carrera, en más de 360 tipos diferentes de aeronaves. Se retiró de la Fuerza Aérea con el rango de general de brigada en 1975. El 14 de octubre de 1997, exactamente 50 años después de haber roto la barrera de sonido por primera vez, Chuck Yeager pilotó un F-15 Eagle y la rompió de nuevo. Tenía 74 años. El 7 de diciembre de 2020, a la edad de 97 años, el general de brigada Charles Elwood Yeager falleció en un hospital de Los Ángeles. Su esposa, Glenys, había fallecido muchos años antes. Su nombre fue la última palabra pintada en su último avión, al igual que en todos los aviones que pilotó. Existe un tipo de valentía que la historia suele celebrar. La valentía del discurso, la valentía del gesto grandioso, la valentía del hombre que se levanta ante una multitud y dice lo correcto en el momento preciso. Y es really importante. Pero existe otro tipo de valentía que rara vez recibe el reconocimiento que merece. La valentía del hombre que vuelve a subirse a la máquina después de que ésta intentara matarlo. La valentía del joven sargento que escribe una carta al comandante supremo porque cree que aún tiene mucho que ofrecer y no se va a quedar de brazos cruzados mientras otros cargan con el peso. La valentía del ser humano que cierra la escotilla de la cabina con un trozo de palo de escoba y se lanza en un cohete hacia lo desconocido porque la pregunta merece una respuesta y él es quien sabe formularla. Chuck Yeager nunca fue el más condecorado de su unidad. Nunca fue la voz más prestigiosa. Fue, de principio a fin, un chico de Virginia Occidental que escuchaba atentamente lo que le decían las máquinas y que demostró, en Francia, Alemania y los cielos del desierto de Mojave, que el instrumento más poderoso de cualquier aeronave es la mente de quien la pilota. La Luftwaffe tuvo una sola oportunidad. No tuvieron otra. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te has sentido como el más débil, el que decían que no tenía la formación y las credenciales adecuadas, entonces la historia de Chuck Yeager te pertenece. Porque de eso se trata realmente. No de récords de velocidad, ni de carreras de perros. La historia de un hombre que se negó a que su origen definiera hasta dónde podía llegar. Si este documental te aportó algo, una nueva perspectiva, una historia que desconocías, o te hizo sentir orgullo por lo que la gente común es capaz de lograr cuando se compromete por completo, por favor, dale a me gusta. Solo te llevará 2 segundos y realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que aprecian la historia real contada de la manera correcta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historia de Batalla TV, donde cada semana profundizamos en las historias reales que dieron forma al mundo, las que se esconden tras los titulares, las que los libros de texto siempre parecen dejar para el final. Ahora bien, me gustaría que respondieran en los comentarios a una pregunta. Si hubieran estado en la situación de Yeager, derribados sobre la Francia ocupada, tras 7 semanas tras las líneas enemigas, ¿creen que habrían escrito esa carta e Eisenhower y luchado por regresar? ¿O habrían optado por la retirada? No hay respuesta incorrecta. Me interesa mucho saber su opinión. A continuación, la historia de una francotiradora soviética a la que los alemanes apodaron Lady Muerte, una mujer que acumuló más de 300 bajas confirmadas en el frente oriental y se convirtió en una de las soldados más temidas de la Segunda Guerra Mundial, tanto por el bando contrario como por el contrario. Los nazis pusieron precio a su cabeza. Varios de los mejores francotiradores alemanes fueron enviados a matarla. Ninguno regresó a casa. Esa historia llegará muy pronto. Gracias de corazón por formar parte de esta comunidad. Cada uno de ustedes que ve, comenta y comparte estas historias mantiene viva la historia real. Y eso importa mucho más que cualquier algoritmo o número de visualizaciones. Nos vemos en el próximo.